Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar esta cesta que muchas personas me habíais pedido que realizara ya que la habíais visto en Pinterest. Pues bien, aquí tenéis mi versión que como veis es realmente todo un capricho y además ahora que se acerca Pascua me parece perfecta para llenarla con caramelos, con dulces, con los huevos de chocolate para los niños. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal, que es con la que vamos a hacer el cuerpo de los conejitos y el asa. También una tela lisa para la cabeza, una cinta decorativa, un encaje, cordón o cuerda, floca o guata para rellenar los conejitos, un acetato, que es un plástico, como veis, semirrígido, o también lo podéis sustituir por una cartulina, un cartón, goma eva, y la pistola de silicona. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Cortaremos dos piezas en la tela estampada de un ancho de 7,5 centímetros y un largo de 80. Y de la tela que vamos a utilizar en la parte superior van a ser dos tiras también de 80, pero de un ancho de 10,5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, tomaremos estas piezas de tela de 2 en 2, vamos a alinear perfectamente los márgenes de costura a lo largo y por aquí vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he unido las piezas de 2 en 2 y además las he planchado, como veis, abriendo las costuras. Ahora nos quedamos con una de ellas y aquí vamos a coser una puntilla o encaje. Podéis coser un encaje como este en un tono que haga bastante contraste, en este caso yo lo pegaría justo sobre la costura, y la otra opción es utilizar uno que haga menos contraste para que luego destaquen los detalles. En este caso, como además es finito, yo lo cosería separado como medio centímetro del borde de la costura para que quedara así. Así que vamos a coserlo y continuamos. Mirad, ya he cosido la puntilla y para evitar que quede la tela fruncida, que es muy habitual cuando cosemos estas puntillas, puesto que son telas finas, lo que he hecho, lo vais a apreciar más por el revés, es dar una puntada tipo zigzag. Ahora vamos a poner esta pieza del revés y vamos a tomar el molde. Vamos a alinear la marca que tiene el molde con la costura de unión de las dos telas. Dejamos al principio aproximadamente 1 centímetro y vamos a pasar todo el contorno. Tenemos que usar un marcador que luego se pueda quitar bien con agua o bien con calor. Cuando hayáis pasado el contorno del primer conejito pasamos el siguiente, pero no pegamos el molde porque si no luego aquí va a tirar la costura y no va a quedar bien terminado. Vamos a dejar una separación, como veis, de unos milímetros, 3 o 4, y vamos a pasar de nuevo el contorno. Este paso lo vamos a dar un total de 10 veces porque tenemos que pasar el contorno del conejito 10 veces en la tira de tela que hemos preparado. Mira, ya ha pasado el contorno de los 10 conejitos y ahora lo que hacemos es colocar derecho con derecho las telas haciendo coincidir las costuras centrales. Yo para ello os voy a enseñar cómo lo hago. Como es una tira muy larga hay que tener un poco de cuidado. Entonces nos vamos a un extremo, nos aseguramos que las costuras coinciden y ponemos un primer alfiler. Y ahora simplemente doblamos la tela que está arriba y vamos avanzando asegurando que coincide. ¿Veis? Aquí me coincide. Bueno, pues levanto, pongo un alfiler para que no se mueva y continúo. De esta manera vamos a sujetar las dos tiras de tela hasta el final. Cuando tengáis sujetas las dos tiras, vamos a la máquina a coser. ¿Qué es lo que vamos a coser? Muy fácil. Vamos a empezar en uno de los extremos, empezando a coser aquí todo el contorno de las orejitas. Y llegaremos a este punto donde está la unión de las dos telas. En este punto avanzamos en recto estos milímetros de separación que hemos dejado y continuamos cosiendo las orejitas hasta llegar a ¿dónde? Al final. Cuando lleguemos al final bajaremos cosiendo hasta aquí abajo y aquí terminaremos de coser, de manera que todas estas marcas que hemos hecho en la parte de abajo no nos hacen falta utilizarlas. Las hemos hecho para así mantener la distancia similar de una pieza a otra. Vamos a la máquina y continuamos.
Mira, ya he dado todo el pespunte, que quizás es la parte más entretenida del proyecto porque son muchas curvas con cambios de sentido, entonces hay que ir despacito realizando este trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una tijera, recortar todo el contorno dejando un margen de algo menos de 1 centímetro. Una vez que hemos recortado la forma de todos los conejitos, vamos a ir uno a uno dando estos cortes. El primero, separando las orejitas hasta donde podamos, sin llegar a tocar la costura. También vamos a dar un corte aquí, un piquete, para que al dar la vuelta la tela no tire. Lo damos en ambos lados y luego vamos a cortar aquí. Aquí ya he cortado, ¿veis? Justo a unos milímetros de la costura y aquí también a unos milímetros de la costura. Voy a dar estos cortes y le damos la vuelta a la tira que hemos preparado. Mira, ya he dado la vuelta a todas las cabecitas de los conejitos y lo he planchado. Comentaros varias cosas. La primera es que he modificado el patrón. Lo que he hecho ha sido ampliar esta zona de aquí. ¿Veis esta rayita aquí era el patrón original? Porque si no, al dar la vuelta tiraba demasiado las telas. Aún así tiran un poquito, como veis, porque es como una curva muy cerrada, pero queda bastante mejor. El patrón que os voy a dejar ya en la web va a ser el que está modificado. Por otro lado, comentaros que aún así, como veis, hay unas arruguitas. En este caso no pasa nada porque luego vamos a fruncir aquí, entonces no se van a apreciar. Si quisierais que quedara perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Dar de nuevo la vuelta a las cabecitas y dar algún piquete más. De esta manera evitamos que tiren las telas. En esta zona de aquí, para que no tire, simplemente es profundizar un poquito el corte. Cuando le deis la vuelta, si veis que tira, pues abrimos, cortamos un poquito más y volvemos a planchar. Ahora tenemos que hacer sobre esta tira las siguientes cosas. Lo primero que vamos a hacer es, con la ayuda de una regla, alineamos una de las líneas horizontales con la costura y vemos que está perpendicular. Y justo en esta zona, donde cambiamos de una cabecita a otra, vamos a trazar unas líneas verticales. Y por aquí vamos a dar un pespunte con costura recta e hilo al tono de las telas. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar la carita en los conejos para que nos queden siempre iguales. Entonces lo que voy a hacer es, con la ayuda de un punzón o de una tijerita, voy a cortar la cara, las partes que tenemos que marcar. Y así simplemente hacemos como si fuera un molde. Va a ser muy sencillo que nos queden todas las caritas iguales. Vamos a recortarlo y continuamos. Mirad, ya he recortado la boquita, los ojitos, la nariz, entonces ahora simplemente colocamos esta marca sobre donde tenemos la costura del cambio de tela. Vemos que la cabecita esté bien centrada y vamos a marcar primero con un marcador de los que luego, en este caso con calor, se borra, para luego ya pasarlo con el definitivo de una manera más segura. Pero veis, ya por lo menos tenemos marcados los sitios donde tenemos luego que hacer los ojitos, la boca y la nariz. Voy a pasarlo en todos los conejitos y continuamos. Cuando ya hayáis marcado todas las caritas, vamos a pasar a tinta definitiva. Yo estoy utilizando el Pigma Micron de 0,5 porque es una tinta que cuando la marcamos en la tela queda fija en su sitio, no se expande. Entonces ahora ya simplemente vamos a utilizar las marcas que hemos hecho como referencia. Nos vamos fijando que todas las caritas nos queden los ojos con los mismos tamaños, etc. Y las vamos ya pasando a la tinta definitiva. Después, aquí ya lo he avanzado, lo que he hecho ha sido con otro rotulador, os lo voy a enseñar, que es este, que es un Jelly Roll que pinta en blanco. Le he dado estos puntitos de luz en los ojos y luego con un lapicero en tono rojo he marcado los colores de las mejillas. Así que voy a terminar de colorear todos los conejitos y continuamos. Cuando tengáis las caritas pintadas, vamos a doblar la pieza poniendo las caras hacia el interior. Nos vamos a los extremos, alineamos sujetando con unas pinzas y vamos a coser con una costura que se llama repulgo justo la zona verde. Os enseño ahora cómo se realiza. Este es un tipo de puntada que queda la costura muy fuerte,
pero que no se va a apreciar. Como veis, tenemos 4 capas de tela, 1, 2, 3 y 4. Aquí veis que es donde está cosido el encaje. Pues bien, las costuras que vamos a dar simplemente afectan a estas 2 capas de tela, las que están en el medio. ¿Y cómo se da? Pues muy fácil. Yo tengo el hilo que sale hacia mí, y entonces me voy hacia atrás, tomo un poquito de la tela que está en el centro, un poquito de la otra tela que está en el centro, como veis la aguja completamente perpendicular al sentido de la tela y de la costura, y tiramos y vamos dando estas puntadas pequeñitas para así unir piezas de tela que están ya cosidas con un borde. Así que voy a terminar de coser y continuamos. Una vez que hemos cerrado la costura, damos la vuelta a la tira de los conejitos y lo que vamos a hacer es uno a uno irlos rellenando con guata o floca. Vamos a hacer que queden bastante apretaditos para que le dé forma a la cesta que estamos elaborando. Mirad, ya he rellenado los conejitos, veis que están bastante apretados, y entonces ahora lo que vamos a hacer para luego trabajar con más comodidad es irnos a la máquina y vamos a ir alineando así los bordes, dejando el relleno en el interior, y vamos a dar una costura en forma de zigzag para cerrar el relleno en el interior y que así luego trabajemos de una manera mucho más sencilla. Ya he dado el pespunte en la base para cerrar los distintos conejitos. He dado un zigzag y una costura recta. Y ahora vamos a preparar los círculos que tenemos que colocar para formar la base de la cesta. Vamos a cortar 2 círculos, bien en cartón o en un acetato, que es este tipo de plástico que veis que es semirrígido. Uno tiene un diámetro de 19 y el otro un diámetro de 18. En este ya veis lo que he hecho, que es forrarle. Ahora os enseño cómo lo hacemos. Para ello simplemente pasamos un hilo todo alrededor para luego fruncir. Estoy poniendo el hilo doble para que sea resistente. Cuando hayáis pasado el hilo todo alrededor, vamos a tomar la pieza de plástico, de cartulina, la metemos aquí y vamos a fruncir y sujetamos dando unas puntadas. De esta manera dejamos la pieza forrada con la tela que queremos que se vea. Tomamos ahora la pieza de los conejitos, que veis que al dar la costura para cerrarlos ha generado estos piquitos que los vamos a usar ahora. Y el círculo, el más pequeño, el de 18 centímetros, lo tenemos que colocar así. Si os fijáis, inicialmente parece que es pequeño, pero no, vais a ver por qué. Si yo ahora le doy la vuelta, veis que quedan los conejitos como metidos hacia adentro, que quedan bastante feos. Yo lo que quiero es que quede así, bien abierto el cesto. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una base más pequeña para cerrar y entonces que se abran. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues he tomado un hilo grueso tipo mouline y de momento lo que voy a hacer es unir estas esquinitas, la de un lado justo con el lado contrario, y vamos a ir tirando para que se adapte el contorno de los conejitos a la base y que queden abiertos. Entonces vamos a ir haciendo esto que veis, vamos a ir cerrando de esta manera y vamos tirando un poquito para que se abran los conejitos en la parte de arriba y que la base quede en su sitio. Vamos a terminar de sujetar y continuamos. Mirad, ya sujeto la parte interior del cesto y veis que ha quedado bastante bien lo que os decía, los conejitos han quedado bastante hacia afuera. Luego cuando coloquemos las orejitas y todo va a quedar muy bonito. Ahora vamos a colocar la parte exterior de la base. Para ello tomamos el círculo de 19 centímetros, lo vamos a centrar y vamos a sujetarlo un poquito justo al borde con alfileres para que no se nos mueva. Desplazamos un poquito la tela sacándola del borde del acetato y la podemos sujetar para así ahora coser con más seguridad de que el círculo está en su posición colocado. Y vamos a ir cosiendo de esta manera, puntaditas muy chiquititas que vamos a ir desplazando por el borde del círculo de la base
y tomando unos cuantos hilos de los conejitos. También tenéis la opción, si queréis ir más rápido, de utilizar la silicona caliente o líquida y bueno, pues pegarlo, que también puede ser una opción para fijar la base a la cesta de los conejitos. Yo lo voy a coser así a mano y vamos a terminar y os enseño cómo queda. Mirad, ya he cosido la base con estas puntadas pequeñitas y veis qué bien queda terminado. Ahora nos vamos a las orejitas. Aquí ya he preparado unas y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una cuerda, irlas atando para que quede un poquito más gracioso. Yo lo que hago es un pequeño pliegue en cada una de las orejitas, así, y ahora ya con una cuerda vamos a hacer un par de nudos para sujetar. Vamos a cortar y vamos a deshilachar la cuerda. Mira, ya tengo todas las orejitas atadas con la cuerda que la he deshilachado, luego le vamos a poner un detalle más, pero ahora vamos a preparar las asas. Para hacer las asas cortamos 2 tiras de la tela del cuerpo de los conejitos de 70 de largo por 7 de ancho y las vamos a doblar así a la mitad y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he cosido las 2 tiras y comentaros que al final he dado un pespunte de 7 milímetros en vez de 1 centímetro para que me quedara un poquito más ancho esta parte de aquí y así que quede más grueso. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Vamos a enganchar y ahora ya simplemente vamos desplazando la tela. Y ya vamos tirando. Veis que con este instrumento es bastante fácil dar la vuelta a las tiras. A continuación lo que tenemos que hacer es rellenar las tiras para darles forma con guata o floca. Entonces yo me voy a ayudar de las pinzas hemostáticas, las de medicina, para meter este material en el interior, porque si no es bastante difícil. Como veis, he sujetado la guata y la vamos a desplazar hasta el interior. Sujetamos aquí, ahora tiro y ya tenemos la guata metida. Vamos a irlo haciendo metiendo así hasta la mitad por un lado y hasta la mitad por el otro, hasta que tenga una consistencia similar a la de esta otra tira. Cuando tengáis ya las 2 tiras rellenas, veis que están, bueno, pues bastante firmes, lo que vamos a hacer es irnos a los extremos y hacer un dobladillo así. Doblamos 2 veces y por aquí podemos dar o bien una costura a máquina o a mano para cerrar y que así el relleno nos salga. Mira, ya he cerrado el extremo de las 2 tiras con unas puntadas a mano y ahora lo que voy a hacer es poner esta costura frente a esta otra, de esta manera, y voy a dar por aquí también unas puntadas para unir las 2 tiras. Mira, ya tenemos uno de los extremos sujeto y entonces antes de sujetar el otro lo que vamos a hacer es enrollar las tiras. Una en la otra. Y nos vamos a ir al final y de nuevo las hacemos coincidir y aquí vamos a dar unos pespuntes. Veis que se deshace un poquito, no pasa nada, luego cuando lo vayamos a colocar en su posición giramos así un poco más, forzamos, pero ahora lo giramos un poquito y hacemos coincidir de nuevo las costuras que hemos dado antes hacia adentro y cosemos aquí. Mira, ya he cosido los 2 extremos de las cintas con las que vamos a hacer el asa y ahora vamos a fijar el asa en el cuerpo de la cesta con la ayuda de la pistola de silicona caliente. Para ello tomamos la cesta y nos vamos a un espacio entre 2 conejitos y entonces aquí vamos a dar justo un poquito de silicona. Cuando hayamos dado la silicona, tomamos el extremo del asa y la vamos a pegar. Vamos a esperar un rato para que quede bien fijada antes de continuar. Cuando ya haya quedado firme y seco, giramos el asa hasta que estos cruces queden a nuestro gusto
y vamos justo al espacio que está enfrente y vamos a pegar el asa del mismo modo, con un poquito de silicona que vamos a dar aquí en la unión de los conejitos con la base. Por último vamos a dar algunos detalles más para decorar. Uno de ellos va a ser, como tengo aquí, colorear el interior de las orejitas. Con el mismo lapicero que hemos usado para dar color en las mejillas, damos un poco de color a las orejas, que va a quedar mucho más gracioso con este toque. No sé si lo apreciáis bien, pero el colorcito en el interior de las orejas la verdad que le da un toque muy especial. Y por último os voy a enseñar, he realizado con arcilla polimérica, os lo enseño aquí, unas pequeñas zanahorias con las que voy a adornar todavía más la cesta. Creo que le va a dar un toque de color muy bonito. Lo que voy a hacer es, con la ayuda de la pistola de silicona, voy a pegar una en el pelo y en el conejito siguiente se la voy a poner aquí sobre la cinta decorativa para ir alternando su ubicación en el contorno de la cesta. Y una vez que hemos pegado todas las zanahorias, así nos queda esta cesta tan especial, perfecta para Pascua. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.